Saludos, Leonardo. Cambio de tema porque está ahora mismo en nuestra pantalla Gustavo Hugo Solano, periodista de Judiciales y Sucesos de la Nación en Costa Rica. Muchas gracias, Hugo, por estar en el programa esta noche. Gracias a ustedes, Héctor. Un gusto saludarlos y a ustedes y a la teleaudiencia de ese noble país mexicano. Bueno, Hugo, explícanos por favor, en principio, de dónde surge la información que publica La Nación, allá en Costa Rica, en donde se da a conocer que los sicarios del crimen organizado en Centroamérica se han profesionalizado como nunca y son entrenados precisamente por criminales mexicanos. ¿De dónde surge esto? Correcto. Hemos conversado con el ministro de Seguridad Pública recientemente. Es un ministro recién ingresado, pero que tiene amplia experiencia en este campo, pues ya había sido ministro en la anterior gestión, en el año 2011 al 2014. Prácticamente entra con nuevos bríos debido a una crecida en la ola de delincuencia en el país que él atribuye al sicariato en gran medida y que las cifras así lo revelan. Y mucho de su criterio viene a expresar que ese grupo tiene un nivel alto, similar, dice, a una caja de resonancia de lo que sucede con en otros países como con el grupo de los Zetas allá en México. Y pues eso es lo que ha expresado el ministro Zamora en su ingreso y un frontal ataque a ese sicariato. Bien, ahora, Hugo, explícanos, ¿cómo es que las autoridades de Costa Rica identificaron un incremento de la delincuencia? Es decir, ¿cómo se ha traducido, cómo podemos definir o qué ejemplos tienen en donde el crimen organizado de México se ha involucrado en entrenar a criminales en Costa Rica? Correcto. El incremento de homicidios que tuvimos el año pasado en Costa Rica elevó las cifras a niveles nunca vistos. Pero eso no es lo más grave, Héctor, sino que este año ya llevamos en solo 4 meses más de la mitad de lo que ocurrió el año pasado. No hemos llegado ni a medio año. Entonces, nosotros tenemos en este momento 336 homicidios, que es una tasa de aproximadamente 12,3, algo que le digo nunca visto y que me empezó a despertar en las autoridades la sospecha de que algo estaba pasando. Y al hacer el análisis justamente se da cuenta la policía que hay 200 de esos 336 casos que se deben a ajustes de cuentas, venganzas, y más, hilando un poco más fino, se dan cuenta de que muchos son problemas de sicariato. Y el sicariato, en este caso, además del incremento de homicidios y por venganzas y casos de narcotráfico, está entrando en otras áreas, que serían las extorsiones y también lo que es crimen organizado. Y prácticamente lo que tenemos ahorita son asesinatos que son por contrato, por grupos de sicarios que son muy, pero muy profesionales en el sentido en que hacen inteligencia previa de la víctima, estudian dónde está la policía, a cuál hora pueden atacar, tienen identificadas las zonas calientes donde ellos van a atacar y básicamente eso no se aprende de la noche a la mañana en nuestro país. Eso tiene profesionalización, tienen campos de entrenamiento en el Caribe que se han descubierto y también pues entonces son esos los factores que inciden en determinar que es un eco de lo que sucede en los países del norte. Coméntanos algo, Hugo, ¿está acreditado que los criminales mexicanos están entrenando a los delincuentes en Costa Rica? ¿Cómo se sabe de este entrenamiento o qué más se sabe de este entrenamiento? El ministro Zamora lo que ha dicho en esta primera declaración es que eso es muy parecido a lo que sucede con los Zetas. No tiene él en este momento el detalle,
de que sean evidentemente los mexicanos que estén en nuestro territorio, aunque ya hemos tenido casos desde el 2012, 2014, 2016 de llegada de mexicanos a bordo de aeronaves con cocaína. Hemos tenido el año pasado justamente un decomiso de marihuana, que es otra novedad, pues esa droga generalmente venía de Colombia y ahora hemos tenido un cargamento de más de 3 toneladas de marihuana mexicana que entraron vía terrestre y ocultas en una carga de caucho. Esa marihuana, esa cantidad tan grande, pues en un mercado como el nuestro nos saca de balance, nos tiene pues pensando que hay un grupo muy interesado en el dominio territorial y que el ministro de Seguridad Pública atribuye en estos momentos a carteles mexicanos. ¿Habría alguna solicitud de apoyo, de coordinación entre Costa Rica y México para trabajar en coordinación y combatir a estas bandas criminales? Justamente viene llegando, ya le digo, el ministro es nuevo, pero ya tenía experiencia y ha planteado una serie de reuniones con autoridades mexicanas que tiene planeadas, y él también tiene planeado pedir ayuda a Estados Unidos. Básicamente lo que se querría es tener más armas para combatir a esta delincuencia, más control del ingreso de armas, porque el ingreso de armas, justamente ayer en nuestro país se detuvo una agrupación en el Caribe, justamente en Limón, un grupo que llegó a atacar a otra banda y tenían 13 fusiles de asalto y otras 10 armas, tenían 23 armas de fuego. Eso es muy poco usual, aún en la zona del Caribe. Es normal el uso de armas de guerra, como son las AR-15 o AK-47, pero la cantidad que se encontró ayer deja ver que hay todo un arsenal, y según el ministro, el grupo mexicanos van a la frontera de Estados Unidos, a la frontera común, cruzan a Estados Unidos, compran legalmente las armas en las armerías de ahí, las ingresan a México y de ahí se difuminan por todo el istmo centroamericano, llegando esas armas hasta las células que estarían formándose aquí y que estarían detrás de estos asesinatos que, como le digo, son por extorsión, por narcotráfico, por encargo, incluso por préstamos gota a gota, que son préstamos informales que algunas personas hacen a otras y que luego, cuando no se pueden pagar, pues el sicario va y se encarga de ejecutar a la persona deudora. Un tema relevante. Hugo Solano, periodista de Judiciales y Sucesos de La Nación en Costa Rica. Muchas gracias por la comunicación para El Financiero Televisión esta noche. A sus órdenes y que tengan muy buenas noches.